Yo lo llevo, vamos. Yo la voy a llevar. Sí, venga. Voy a bajar con ella. Hay un carro ahí. Sí, puedes meterte en vaca de la auto, ¡Lalo! ¡Lalo! Vamos, evacúen, chiquillos, evacúen. Chiquillos. Vamos, vamos, vamos. Sí, es sobrecogedor, Humberto, ahí ese video que acabamos de revisar y que es uno de los múltiples ejemplos de cómo bomberos arriesgan sus vidas en este tipo de catástrofes. Ahora, claro, la madre entregó a las mellizas a los bomberos que estaban participando de ese rescate. Me queda la duda de qué pasó con ella, porque se comentó en un momento que estaba desaparecida, que estaba además junto a otro de sus hijos. ¿Ella cómo se encuentra? Ella está en la UCI, está en el hospital de Talcahuano, tiene quemaduras por supuesto en su cuerpo, pero está fuera de riesgo vital, que es lo más importante, así que va a poder salir adelante. Lo que veíamos recién, yo les había dicho que eran las declaraciones de Eduardo, no es un video que él nos facilitó, ya vamos a escucharlo, pero fue el momento del ambiente, porque uno puede ver ese momento en que van corriendo, literalmente abrazando a las guaguas, tratando de taparlas lo más posible, porque como son tan chicas, tan pequeñas, el problema es que la inhalación de humo es lo que puede ser lo grave, no solo las quemaduras, digamos, y el fuego, ¿no? Sino que la espesa nube de humo que había en ese momento, nos decía Eduardo Monsalves, el superintendente de bomberos, que era irrespirable. Entonces ahí estábamos viendo ese momento. Pero ¿les parece que empecemos a revisar cómo ocurre este rescate? ¿Dónde fue que se encontró con esta madre? ¿Qué les pasó a sus guaguas para que pudieran rescatarlas? Acá está. La verdad que fue caótico. Nunca en mi vida bomberil había visto una situación tan catastrófica. El desarrollo del incendio fue a una velocidad pero increíble, que hasta el día de hoy no logramos entender cómo evolucionó tan rápido en tan pocos segundos, con unas ráfagas de viento que estoy seguro de superar los 5 kilómetros por hora, un ambiente irrespirable, terrible. Y en ese minuto fue cuando encontramos a estos bebés que estaban con su mamá, quienes con ese nivel de humo, tienen un año de edad los bebés, era imposible que puedan seguir sobreviviendo. No estaban con mascarillas, nada, era todo parte de la emergencia. Nada. Toda esa gente había quedado ahí atrapada porque era imposible hacer el descenso, por el fuego, por el humo, por el viento. Todo al costado, como tú bien decías, hay un terreno baldío que por suerte existía. Porque... O sea, si hubiera habido árboles... No, estaríamos contando otra historia. Sí, pero en reemplazo de los árboles hay algo peor, los vehículos. Ahí había cientos de vehículos que habían quedado detenidos porque no podían seguir bajando y el fuego se estaba propagando a través de los vehículos hacia la gente y hacia los bomberos. Es ahí donde estos bomberos intentaron extinguir lo que podían con la poca agua que había, mojar a las personas, tirar agua hacia el cielo para que cayera en forma de lluvia y darle un poquito de protección. Y con la misma gente trataron de mover autos y alejarlos de ellos para generar una zona de seguridad. Eso funcionó y permitió que estuvieran ahí muchísimas horas aguantando. Qué terrible el relato, Toti, porque claro, el terreno baldío podía servir de ayuda para poder escapar, pero la presencia de autos finalmente también empeoraba toda la situación. Ahora, para entender bien la circunstancia de cómo se produce este rescate, Toti, la madre estaba con estas dos mellizas, había otro hijo de ella. Ella tenía la oportunidad tal vez de agarrar a sus 3 hijos y salir corriendo ella misma, tal así como lo hizo bomberos. ¿Qué la imposibilitaba salir del lugar? Ella llega, lo que nos cuenta Eduardo Monsalves es que ella llega con sus 2 hijas, ¿no? Muy pequeñas, de 2 años, y además tenía un hijo mayor, de 12 años. De hecho, solo para complementar la información, nos acaban de actualizar y están madre e hijo mayor, de 12 años, internados en el hospital de Concepción. Están sedados, pero están estables, están fuera de riesgo vital. Bueno. Y las guaguitas están en Higuera, en otro hospital. También, por supuesto, evolucionando en su estado de salud. Lo que ocurre ahí es que imaginemos lo que hemos visto estos días, que es en algunos casos inenarrable. Es muy difícil tratar de expresar con palabras lo que hemos visto con las imágenes, lo que uno siente cuando está ahí, el espesor de la nube de humo que hay. Entonces, Eduardo Monsalves, el superintendente de los bomberos, nos decía que era irrespirable, que era un caos absoluto, que no se podía escapar. De hecho, no sé si me puede ayudar, Juan Carlos, les quiero mostrar la séptima compañía. Ahí estamos viendo 2 carros de bomberos, ¿cierto? El de la izquierda, el que tiene el 7 en el frontis, es el carro de bombas propiamente tal, que es un carro estadounidense, moderno, nuevo. Y el de al lado, ellos
de cariño me dice que le dicen el Falcon Millennium, el halcón milenario, porque los ha acompañado en muchísima urgencia y es como el que siempre aperra. Dijo, por fortuna fuimos en este, que es más pequeño, es como medio carro, porque dice, si no, lo más probable es que el carro grande no hubiera soportado las llamas, porque al ser más grande, al tener más magnitud, también tiene más probabilidades de haberse quemado. Entonces, por fortuna, dijo, fuimos en este carro y pudimos subir. Luego de eso, lo que ocurrió es que llegan y entre todos tratan de organizarse para rescatar a las personas, y en medio de esa vorágine llega esta madre. Con las dos guaguas se las pasa para que puedan rescatarlas lo más rápido posible. Ella, me imagino que en esta desesperación pensó que ellos podían hacerlo mucho más rápido, y así fue, porque también Eduardo Monsalves después nos contaba que con su compañero lo único que pensaban era llegar abajo. Ellos estaban con una ropa que es un uniforme. Esto yo no lo sabía, lo aprendimos recién, para combatir incendios forestales. Y es distinto que la ropa que se usa para combatir un incendio estructural. Y este incendio fue tan voraz, avanzó tan rápido, él nos decía, yo estoy seguro que habían ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, porque el viento era gigantesco. Entonces decía, no sirve de nada apagar un incendio forestal con una manguera, uno por el viento, porque se te devuelve el agua, y dos, además, porque el fuego era gigante. Entonces rápidamente se evaporaba el agua de la manguera cuando intentaban apagar el incendio. ¿Por qué les hago el hincapié de la ropa? Porque esto era un incendio forestal en un principio. ¿Cómo se combate? Dice, uno no va a apagar un incendio forestal con la manguera con agua, todo lo contrario. Uno lo que hace es tratar de hacer cortafuegos, de ralentizar el avance de las llamas, de crear cortafuegos, y de esa manera se puede controlar un incendio forestal. Por eso también nos explicaba algo muy interesante, que cuando uno ve los aviones pasar con agua, lo que hace el agua es tratar de ralentizar el avance, y por eso a veces vemos este líquido rojo, porque está mezclado con un líquido retardante, que como su palabra lo dice, no es un líquido que vaya a apagar las llamas, sino que retarda el avance de las llamas. Entonces, el traje de incendio forestal, como lo que se hace es lo que yo les decía, es crear cortafuegos, etcétera, es un poco más liviano, porque permite más movilidad, es más flexible. El traje que se usa para un incendio estructural, entrar a una casa que está en llamas, combatir las llamas propiamente tal, es mucho más fuerte. Entonces ellos estaban con otro traje, no estaban preparados para un incendio estructural, sino que para un incendio forestal, y por lo mismo decía el calor, decía, yo sentía que me quemaba cuando iba corriendo cerro abajo con esta guagua para tratar de rescatarla. Vamos a escuchar precisamente ese momento en el relato de Eduardo Monsalves, que fue uno de los héroes de bomberos que rescataron a muchísimas personas en el sector del Cerro La Huasca. Absolutamente, es que todas las casas de ese sector, todo ardía al mismo tiempo. No es que hubiese un avance y uno dijera, mira, aquí lo podemos cortar. No, todo ardía al mismo tiempo. Ya todo estaba absolutamente perdido, todo. Lo único que era recordar las vidas de las personas. Y es ahí donde el comandante se dio cuenta que habían unos bebés llorando. Y la mamá nos pide por favor que lo saquemos. El comandante me grita, oye Lalo, porque somos amigos de mamá, Lalo, saquemos a estos bebés, y los tomamos, no lo pensamos, y empezamos a descender por entre medio del fuego. ¿Se los llevó cada uno? Cada uno, porque son unas mellizas de un año. Jaime se llevó una, yo me llevé otra, las tomamos en brazos y simplemente nos lanzamos a correr por la misma calle que subimos. Ya el fuego era peor, se veía mucho menos, más autos incendiándose. Solo bajar a pie y entre el fuego, literalmente entre el fuego. Por eso lamentablemente las bebés terminaron quemadas, con quemaduras insignificantes versus la exposición a la que estuvieron. Fue un milagro, porque yo sentía que me quemaba y eso que andaba con ropa de bombero. No esta que es la estructural, sino que para interfaz de forestal, que da mucho menos protección, pero las bebés iban con su ropa normal. ¿Después no vieron más a la mamá? No, a mitad de camino a mí ya no me daba más la respiración, porque en realidad no podía respirar, realmente muy tóxico, así que me aguanté la respiración. El comandante hizo lo mismo y seguimos corriendo sin respirar prácticamente, y eso genera un desgaste físico que te mata. O sea, para mí fue 1 kilómetro y fueron unos 200 metros nomás. Y a mitad de camino nos sentíamos que no podíamos más, y de repente de la nada aparece un civil con una linterna, con polera y short, no sé de dónde apareció, y él nos guió con una linterna. Además tiene que haber sido un habitante del sector, porque sabía exactamente por dónde pasar, y gracias a él llegamos al final abajo, y la mamá venía atrás de nosotros. Cuando llegamos salimos del fuego, llegamos a la camioneta, que estaba también rodeada de fuego, pero con mucho menos humo que más arriba, y yo me di vuelta para ver a la mamá y hacerla subir a la camioneta junto con las bebés, y la mamá no aparecía. No aparecía. Esperamos 1 minuto aproximadamente, y en ese lapsus la mamá nos perdió el paso.
y ella quedó a mitad camino, ya no podía respirar, por lo que me cuenta su esposo que conversamos anoche, ella ahí cayó al piso, ya no daba más, y fue su hijo de 10 años que le dijo, la alentó, le dijo, mamá, vamos, tenemos que salir de aquí, la tomó y salieron. Pero ellos salieron unos 2 minutos después que nosotros. Entonces cuando ellos salieron, nosotros ya íbamos bajando al hospital de Penco a dejar a los bebés al hospital. De ahí no tuvimos más contacto con la mamá, nosotros no sabíamos qué había pasado hasta ayer en la noche, nosotros pensamos que la mamá había quedado a mitad de camino. Claro, y él también cuenta, Toti, de el hijo mayor, el hijo de 10 años. Está leyendo además otro relato, el relato del padre de las mellizas, que destacó que en todo momento ahí el otro hijo de 10 años trató de resguardar a su madre. Él está bien, está fuera de riesgo vital, tú ya lo decías, pero es quien se vio más afectado por las condiciones, por el humo tóxico. Pero a propósito del ambiente que ya revisábamos hace algunos instantes, tenemos otro momento, Humberto, te invito a que pasemos a revisar parte de ese registro. Tranquilo nomás. Puede ser. Oye, nosotros estamos aquí. De ahí hacia arriba están los cabros. Posible subir, weón. Por ahí hay que subir donde están los cabros. Oye, ¿intentamos subir a los edificios a sacar más gente? ¿Ah? Uy, Toti, es un verdadero infierno el que se desató en ese lugar, y sobre todo en el video se escucha mucho viento, y justamente eso es lo que finalmente termina por propagar más rápidamente las llamas. El relato es dramático porque el bombero dice que él logra correr con una de las menores, escapan las dos mellizas, pero 1 minuto después llega la madre. O sea, fue un minuto eterno porque no se sabía finalmente si esa madre iba a lograr escapar con su otro hijo, pero después de 1 minuto, que debe haber durado una eternidad, finalmente aparece. Sí, y lo otro que nos explicaba es que, claro, como ellos son bomberos, están habituados a las situaciones de emergencia, saben lo complejo que es. Dice, mi otro compañero, que fue el que llevaba la otra guaguita, es grandote, entonces me podía ayudar con eso. Y fueron bajando rápidamente. En algún momento miren hacia atrás y ven que estaba la madre con su hijo. Entonces dice, bueno, seguimos bajando. Y cuando llegamos abajo, los habíamos perdido, ya no los veíamos. Probablemente porque corrimos más rápido, por la emergencia, etcétera, etcétera, y porque llevábamos además a las guaguitas. Entonces nos dice, llegamos abajo, miramos y después supimos que ella llegó 2 minutos después, pero nosotros no podíamos esperar. En esos 2 minutos lo que hicimos fue bajar rápidamente al pueblo, digamos, para poder ir a llevar esas guaguas a un hospital, a que las atendieran. Entonces fue todo muy rápido, muy dramático, y todo esto además es... bueno, podemos usar muchos adjetivos, ¿no? Por supuesto, es un acto heroico, valiente, arriesgado también. Sin embargo, hay una especie de bloqueo mental, yo creo, cuando uno reacciona a la sangre fría, cuando uno reacciona ante este tipo de circunstancias, que es lo que nos decía Eduardo. Es como, no me podía detener a pensar, porque si no uno se está quebrando constantemente. El desgaste emocional de ver lo que ha ocurrido con estos incendios, de ver lugares devastados, es muy difícil, porque uno lo que hace es tratar de conversar, de empatizar con las personas, pero si uno baja un poco la guardia y se dedica a mirar, a observar el panorama, es tremendo, es horrible, es muy, muy triste. Entonces, cada persona, cada historia, cada cosa que nos contaban ayer, cuando eran personas que tú ves que lo han perdido todo, evidentemente es muy difícil. Se lo preguntamos también como bombero, porque uno puede decir, bueno, soy bombero, estoy acostumbrado a las emergencias, pero él nos decía que en sus 24 años de bombero, él empezó a ser bombero a los 14 años, nunca le había tocado vivir algo así. Entonces el desgaste emocional, además del desgaste físico, el desgaste psicológico es muy complejo. Le preguntamos si lo había afectado, cómo lo hizo también para poder mantenerse firme en una circunstancia así. Aquí está. Yo me acuerdo de la situación y ahora que te estoy hablando me quiebro, me trato de aguantar un poco porque tengo que expresar las ideas, pero fue terrible tener a esos bebés en brazos y sentir cómo esa bebé me apretaba, porque yo me imagino que sentía el dolor del calor, me partía el alma y eso me motivó a seguir bajando. Y al mismo tiempo saber que mis compañeros estaban arriba en riesgo de morir todos quemados. Y con toda esa gente era terrible. La verdad que lo que logró distraernos un poco fue este civil que llegó abajo y nos pidió que fuéramos Rebeldes de Chile.
eso motivó a que yo me concentrara en lo otro. Y seguimos trabajando, pero una vez que todo terminó, la verdad que uno colapsa y uno también tiene que tratar de controlarse. En mi casa mi señora estaba desesperada, mi hijo chico me dice mi señora que vomitaba de nervios porque la primera noticia que salió fue que Bombero Coronel había estado tan atrapado.